Muy bien. Entonces, la semana pasada, si no mal recuerdo, mencionamos ya en lo último de la clase algo que íbamos a conocer como el producto vectorial, ¿cierto? De hecho, lo alcanzamos a mencionar. Vectorial. ¿Ok? Que iba a ser muy diferente del producto escalar. Y bueno, la razón es porque, como el nombre lo sugiere, el producto vectorial nos va a regresar un nuevo vector. Ok, entonces lo voy a poner así. Se define el producto vectorial, ok, o para los cuates, ya una vez que ustedes agarran confianza, le pueden llamar producto cruz. ¿Verdad? Entonces tiene esos dos nombres. En la jerga del análisis vectorial, eh, lo podemos conocer de los dos modos. Nos podemos referir a este producto de estos dos modos. Bueno, se define el producto vectorial de dos vectores en el espacio tridimensional, ¿ok? Como lo siguiente, ¿vale? Entonces, aquí viene la parte interesante, muchachos, porque el producto vectorial no, bueno, la manera de calcularlo o de obtenerlo no es un poquito largo o engorroso, no es difícil, pero sí hay que tener cuidado de cómo uno opera. Ok, entonces, bueno, aquí voy a ser más explícito y decir, si se define el producto vectorial de dos vectores A y B en el espacio 3D de la siguiente manera. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, vean, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tenemos dos vectores, ¿de acuerdo? A y el vector B, ¿de acuerdo? Esos son nuestros dos vectores. Si yo pongo esta notación, ¿cómo se llama? Esta notación. Es el producto del punto, algo así. Sí, ¿no? Producto punto o producto Así es. escalar. ¿Ok? Y cuando dos vectores se operan de esta manera, o sea, con esta operación, ¿qué nos da como resultado? Esto de la clase de las semanas pasadas. ¿Esto qué nos regresa? B por A. Regreso un número. Como resultado de esta operación entre estos dos vectores, ¿qué obtenemos? Un escalar, ¿me parece? Un escalar, correcto. Vamos a obtener un número. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, eso es lo que obtenemos, repito, con el producto escalar o producto punto. Bueno, el que vamos a revisar el día de hoy, noten, es distinto evidentemente. ¿Ok? Y entonces la notación para nueva operación va a ser esta. Vean, un tachecito. Por eso el nombre de producto cruz. Porque entre estos dos vectores vamos a poner un tachecito, como una X, ¿ok? Indicando multiplicación, pero es una multiplicación vectorial. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar esto? Bueno, vean, esto va a ser igual. Vamos aquí a poner unas barras verticales, porque la manera en que esto se desarrolla es a través de un determinante. Algo que ustedes utilizan, por ejemplo, cuando emplean la Kramer para resolver un sistema de ecuaciones. Bueno, pero aquí, ¿cuál es el secreto? En este determinante vamos a colocar en nuestro eje, bueno, en nuestra primera fila, a los vectores I, J y K. Esos son nuestros guías, recuerden, son nuestros oficiales al mando que están guiando
cada uno de las direcciones X, Y y Z respectivamente. Entonces, tenemos a esos tres vectores unitarios. Posteriormente, vamos a colocar de manera ordenada las componentes de nuestro vector A. AX, AY y A sub Z. ¿Ok? Recuerden que estas tres cantidades que estoy poniendo son todas ellas escalares. Son números reales. Y en la siguiente fila vamos a colocar B. Entonces aquí va a ir BX, ordenados también, B sub y BZ. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Se me apagó la compu y acabo de llegar, profe, no entendí nada. La verdad. Ok, estamos viendo, de hecho todavía no entramos así en materia. Lo único que les estoy comentando es cómo vamos a identificar ese producto vectorial con una crucecita entre los dos vectores. Ok, esa crucecita. Y este producto se va a desarrollar del modo que está aquí indicado. En la primera fila vamos a colocar a nuestros vectores I, J y K, que van a ser tres, cada uno de ellos va a dirigir una columna, I, J y K. En la siguiente fila vamos a colocar las componentes de nuestro vector A, a X, a Y, a Z, debajo de cada uno de los vectores. Y recordemos que esas cantidades son escalares, las que están aquí en azul. Y después las componentes perdón, de nuestro vector B. Bx, By y Bz. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos, con relación a la forma de ordenar? Todavía no resolvemos, solamente hemos ordenado toda la información en ese determinante. ¿Ok? Vale. Si no hay dudas, entonces pasamos a lo siguiente. Ahora sí, vamos a resolver esto. Tal vez algunos no recuerden o incluso no han tenido contacto con determinantes. Bueno, entonces aquí, para este caso, voy a explicar cómo se resuelve o cómo se desarrolla, mejor dicho. Bueno, entonces vamos a proceder a desarrollar ese determinante. Primer paso es a cada uno de estos vectores I, J y K le vamos a asociar un signo positivo o negativo que se va a ir alternando. Por ejemplo, vamos a comenzar con el I asignándole el signo positivo, el más. A J el signo menos, ¿ok? Y acá el signo positivo también. Entonces aquí, como ven, estamos alternando los signos que asociamos a cada uno de estos elementos. Siguiente paso. Vean, vamos a comenzar con esta esquina. Déjenme aquí, bueno. Sí, vamos a comenzar con la esquina superior izquierda, es decir, con I. Para ello, vamos a cancelar, o sea, literal, vamos a pensar que aquí estos no existen. Toda la columna, todos los elementos hacia abajo y todos los elementos a su costado. ¿Vale? Entonces, esos elementos que acabo de enseñar o de encerrar, bueno, de marcar aquí, es como si no existieran. ¿Vale? Entonces, eso nos da lugar al siguiente determinante. Es decir, pasamos de un determinante de 3 por 3 a un determinante de 2 por 2. Es decir, esto que queda aquí libre va a ser nuestro nuevo determinante. Entonces, vean, el siguiente determinante va a ser este. Ponemos nuestras barras verticales nuevamente indicando determinante y vaciamos la información. Es decir, vamos a poner aquí A sub y AZ. Y después las componentes B del vector B que quedaron. BY y BZ. ¿De acuerdo? Y
ese determinante se va a hacer acompañar justamente de este elemento, del i. Entonces aquí podemos poner a continuación el i, el oficial i. Listo. Y como tiene signo positivo, pues podemos prescindir de él, podemos no ponerlo explícitamente y sabemos que esta cantidad es positiva totalmente. Toda esta cuenta tiene un signo positivo por delante. ¿Preguntas hasta ese momento, muchachos? No, pues. No sé. No. Ok, vale. Bueno. Siguiente paso. Vamos ahora a fijarnos en el oficial J, ¿ok? En este vector J, y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos anteriormente. Esto es, eliminamos o cancelamos los elementos que se encuentran por debajo de él y los que se encuentran a su costado, es decir, al I, bye, y al K también bye. No los vamos a tomar en cuenta. Y vean, nos vamos a quedar con estos elementos, con los que sobrevivieron. Bueno, entonces, aquí hay un menos, si se dan cuenta, aquí hay un menos. Bueno, este es el que se va a poner a continuación. Aquí va el menos. Y pues después ponemos nuestras barras de determinante. Y procedemos a vaciar la información. Sobrevivió AX y a Z en la primera fila. Y de la segunda, bueno, de la tercera, mejor dicho, sobrevivieron BX y BZ. Listo. Y este determinante se va a hacer acompañar de el vector J. Muy bien. ¿Preguntas con este nuevo elemento? No, profe. Ok, bueno. Continuamos entonces con el último. Vale, entonces estos los quito. Y nos vamos a fijar en el último, en la última, en última entrada aquí, la superior derecha, y hacemos lo mismo que hicimos hace poco. Cancelamos todos los elementos que se encuentran por debajo de este K y lo mismo hacemos con los elementos que se encuentran a su costado. Listo. Entonces nos sobrevive estos 4 elementos que están aquí en estas entradas y entonces aquí procedemos a colocarlo. Como ven, aquí hay un signo positivo, bueno, que podemos indicar de esta manera. Más. Ponemos nuestras barras de determinante y vaciamos la información. ¿Quiénes sobrevivieron para esta entrada? Para ese determinante, mejor dicho. AX, AY y abajo tenemos BX y BY. ¿De acuerdo? Eso queda y finalmente lo hacemos multiplicar esto por el vector K. Y listo. Así se desarrollaría en principio ese determinante de 3×3. ¿Dudas, muchachos, con lo que hemos encontrado? No. Ok. ¿De aquí determinantes de 2×2 saben cómo resolver? Ni me acuerdo. De mi parte, no. Un determinante de 2×2 se resuelve de manera muy rápida, de forma cruzada. Esto es, multiplicamos los elementos que están en diagonal, en esta dirección, AY por BZ, y les restamos los elementos que se encuentran en la antidiagonal. Así con todos los elementos. Es decir, que aquí abajo, bueno, voy a seguir aquí abajo, podemos desarrollar lo siguiente. Vean lo que va a quedar siguiendo este patrón que les estoy comentando. Va a quedar AY por BZ. Listo. Ahí está el primer elemento cruzado. Menos, ¿ok? Porque se le resta ahora
los elementos que están en la antidiagonal. Entonces es AZ por BY. Cerramos paréntesis y esto va por I, por el vector unitario I. Y listo. Ya desarrollamos ahora sí totalmente nuestro determinante. Como ven, ya no hay barritas de determinante, puesto que ya lo estamos desarrollando. Similar al siguiente. Vean, tenemos un signo menos. Este menos que estoy colocando aquí, recuerden, la razón de este signo menos viene de acá, de este menos en el code. Desde ahí apareció. No hay que confundirlo, en principio, con este. ¿Vale? Entonces vamos a desarrollar de esta manera. Nuevamente, multiplicamos los elementos en la diagonal y le vamos a restar el producto de los elementos fuera de la diagonal. Entonces queda AX por BZ va el signo menos de la resta y AZ PX. Cerramos paréntesis y ponemos J. Listo. Ok. Y finalmente, el último elemento, vean, procedemos similar. Actuamos de manera diagonal y multiplicamos estos de manera diagonal y restamos los elementos que están en la antidiagonal. Entonces va a quedar lo siguiente. AX por BY. Y a esto le vamos a restar, va un signo menos entonces, el producto de AY, ¿ok? Con BX. Y listo. Terminamos de desarrollar nuestro determinante y así queda entonces. Así es el producto vectorial, muchachos. Así se desarrolla. ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo ya no le entendí así en el último. ¿Qué parte? ¿Puedo explicarlo de nuevo? Lo último de nuevo. No sé si pueda. ¿Esta parte? Ujú. ¿O esta parte? Esa parte. Bueno, ya en lo demás sí me quedó claro. Bueno, es que esta última parte, bueno, yo le estoy llamando última parte, esto, pues nada más es, o sea, desarrollamos de la misma manera que los otros dos determinantes de 2 por 2. Siempre vas a multiplicar de la siguiente forma. Los elementos que están en tu diagonal los multiplicas. Aquí está. AX, BY, AX, BY. Y le vas a restar los elementos que están en la antidiagonal. Es decir, AY por BX. El producto de esos dos se los Y restas a siempre va a ser este. esta. ¿Perdón? Y ahí en esa parte siempre va a ser esta. Siempre se va a hacer resta. Ajá. Vale. Gracias. ¿Ok? Y la receta es la misma para todos los elementos. Todos se desarrollan de la misma manera. Con lo único que hay que tener cuidado es este signo menos. Este signo menos que aquí les estoy marcando tiene su origen acá arriba. ¿Ok? Justo antes de iniciar el desarrollo de este determinante, debemos de colocarlo para no olvidarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora necesito que ustedes sean observadores y me digan, esto último que encontramos, o sea, toda esta línea que aparece aquí, que bueno, entiendo que ahorita se ve muy complicado porque es en abstracto, pero ya ahora que veamos un ejemplo con números, pues ya les va a quedar más claro. Pero así visto de esta manera tan general, ¿de qué tiene cara? ¿Qué tipo de cantidad nos está apareciendo aquí?
¿Perdón? Es un vector. Exactamente, es un vector. Esto que estamos obteniendo, muchachos, después de desarrollar todo ese determinante, es un vector. Vean, podemos hacer esta identificación. Esto que está aquí, este elemento, vean, es una componente X de un nuevo vector que voy a llamar C. C, I. Vean, CX, I. Siguiente. Todo ese término, incluyendo el signo menos, va a ser un C sub Y. J. Aquí lo ponemos. Más, y este término es sub CZ. Es decir, la componente Z de este nuevo vector. Entonces vean lo que hemos obtenido. Como resultado de este desarrollo, hemos alcanzado u obtenido, mejor dicho, un vector nuevo que voy a llamar vector C. Y ahí está la razón del nombre de ese producto. El producto vectorial da como resultado un nuevo vector. Y aquí está. Y la forma de obtener ese nuevo vector está aquí, muchachos. Es este. Entonces, esa es la diferencia que existe, la mayor diferencia que podemos encontrar entre el producto que revisamos la clase pasada y este nuevo. Tanto por el nombre, que nos sugiere qué vamos a obtener, y por la notación también. Entonces, yo espero que no se confundan. Si yo les hablo de producto escalar, tienen que recordar evidentemente dos cosas. Que debemos poner un puntito entre los vectores A y B, pero aún más igual de importante, que el resultado de esa multiplicación entre vectores nos da como resultado un escalar, un numerito. Mientras que el producto que estamos llamando vectorial tiene como notación una crucecita, un tachecito entre los vectores A y B, y como resultado de la operación obtenemos un vector, un nuevo vector. ¿Vale? Entonces, eso es lo que eso es el producto vectorial. Bien, vamos a revisar unas propiedades. Las voy a poner aquí a continuación. Para Profe, tenerlas. Sí, adelante. ¿en CXY es más o menos? ¿En dónde? En CXY más CY, ¿no es menos? Les acabo de comentar que el signo menos, este signo menos, se le asocia al CY. Todo el Ok, signo, gracias. toda la componente CY va a tener ese signo menos acompañado. Como aquí estoy, digamos que quedándome con el signo menos para esta componente, es que pongo este más. Bueno, Ok, gracias, profe. ¿sí de nada? Bien, propiedades. Propiedades del producto vectorial. Vale. Entonces, similar al producto escalar, el producto vectorial también tiene sus propias reglas o propiedades que, sabiéndolas ocupar, pues nos simplificarán los cálculos. ¿Ok? El primero de ellos dice lo siguiente. Vean, voy a poner esto así. Tenemos el vector A con el vector B. Y aquí está el producto cruz, ¿vale? Producto vectorial. Bueno, nos dice esta primera propiedad. A cruz B, como también se puede leer, A cruz B. Vean lo que está sucediendo. Voy a poner mejor, voy a escribir así. A ver, ¿qué estarían ustedes interpretando de esta regla? De esta propiedad.
¿Qué creen que les esté diciendo esta propiedad? O incluso para que pueda ayudarles a describir algo, vean, a ver. Si lo dejara así, si lo dejara escrito de esta manera, muchachos, ¿qué me dirían? O sea, si lo ven esto, ¿qué podrían obtener como conclusión? Que es la conmutativa, ¿no? Que la multiplicación de los vectores A por el vector B es igual a la multiplicación del vector B por el vector A. Exactamente. La propiedad conmutativa. Eso es correcto. Así, si estuviese escrito de esta manera, sería una propiedad conmutativa. Pero bueno, la propiedad tal cual explícitamente es esta. Entonces, ¿qué nos estará diciendo esto? O sea, quiero que noten la diferencia entre poner esto así, que nos habla de la conmutatividad. Conmutatividad significa que ustedes pueden ordenar como gusten los factores y el resultado no va a verse alterado. Ese viejo refrán que nos han enseñado de el orden de los factores no altera el producto. Eso es básicamente propiedad conmutativa para fines muy matemáticos. Pero la propiedad es esta, para el producto vectorial. Pues tiene que ver con el orden de las matrices, ¿no? Bueno, de determinante. Determinante. De hecho, creo que ustedes en el curso de álgebra más adelante ven algo de determinantes. No recuerdo. Me parece que sí. Bueno, ahí les van, bueno, yo recuerdo que sí ven un poco de determinantes. Entonces, seguramente ahí deberán explicarles, eh, bueno, algunas propiedades de los determinantes. Pero bueno, sí, de los determinantes, uno puede concluir que si cambia el orden de las filas o de las columnas, el precio a pagar es un signo menos. Justamente este signo menos que nos está apareciendo aquí. Bueno, eso es desde la óptica de determinantes. Pero desde la óptica de vectores, ¿qué significa? A ver, recuerden, multiplicar un signo menos o el escalar a un vector. Que es su opuesto. Como opuesto. Creo que la palabra no es la correcta. ¿Tienes la Le idea? cambia, le va a cambiar el signo, ¿no? Dirección es la opuesta. A ver, Cambia su dirección, dirección. ¿Qué pasa con la dirección? cambia al estar en menos, Ok, ¿y la cómo contraria a está la que tiene el vector. la dirección opuesta, ¿no? Exacto. Si apuntaba a la derecha, con el signo menos, ahora apunta a la izquierda. Si apuntaba al noreste, ahora apuntará al suroeste. O sea, le cambiamos el signo, perdón, al multiplicar por el escalar menos 1, es equivalente a invertir la dirección de nuestro vector, 180 grados. Entonces, vean lo que está sucediendo. Esta reglita nos dice, si usted cambia el orden de sus factores, el resultado va a ser un nuevo vector, sí, pero en la dirección opuesta. Es decir, que si acá nosotros intercambiamos el orden de los factores, o sea, B, cruz y después A, el resultado va a ser el vector C que hemos obtenido multiplicado por un signo menos. O sea, invertido totalmente. Todo lo que era positivo se volvió negativo y viceversa. Entonces el producto vectorial no respeta eso que nos decían, muchachos, de el orden de los factores no altera el producto. O sea, esa reglita no es cierta siempre. Perdón por romper la burbuja, pero sí, sucede que no se cumple esa reglita, no es cierta el 100% de las veces. Ok, bueno, vamos a ver un ejemplo rápido. Yo creo que sí, podemos verlo. Profe, ahorita Sí. después de que termine de enseñarnos el de 3 dimensiones, ¿podría ponernos un ejemplo de 2 dimensiones? Es que no me quedó muy claro cómo sería. Bueno, es que resulta, bueno, voy a comentar, a ver, déjame ver, déjame pensar, ya sé lo que voy a hacer. A ver, déjenme pensar cómo sería.
Sí, ya sé lo que voy a hacer. Es que resulta, bueno, me estoy adelantando, va el spoiler. Resulta que el producto vectorial, aunque tú tengas dos vectores que están en el plano, este nuevo vector que estamos construyendo este día, este C, va a quedar en una dirección, o sea, fuera del plano. Siempre va a quedar fuera del plano XY. Vamos a ver un ejemplo. De hecho, justamente el ejemplo que les voy a poner a continuación va a servir para ilustrar esta propiedad, pero también para responder tu pregunta. Entonces, déjenme, o mejor dicho, atender tu petición. Vean, ejemplo. Sean los vectores voy a poner f igual a 4i más 3j y h igual a, les voy a poner menos 2i más 4j, así. Obtenga f cruz h y h cruz f. A ver, esa es la instrucción que vamos a resolver en este momento. Entonces, vean ustedes, ¿en dónde están ubicados nuestros vectores f y h? ¿Cómo? Primer y segundo cuadrante. ¿Dónde están ubicados nuestros vectores f y h? F, por ejemplo, ¿dónde? Primer cuadrante. Primer cuadrante, ok. ¿Y h? Segundo. Segundo cuadrante, pero en el plano XY. O sea, estos dos están en el plano XY. Los que hemos visto hasta ahora, ¿no? Digamos que están en el suelo, en el plano XY. Bueno, entonces vamos a hacer primero la cuenta analítica. Entonces, vean, vamos a hacer f cruz h. Va a ser lo primero que vamos a resolver. F cruz h. Bueno, entonces a continuación colocamos nuestros signos de determinante. Ok. Siguiente paso, ¿cuál es? A ver, ¿quién me podrá decir? Poner I y luego J y poner el primero el signo de más y el segundo el de menos. Ok, voy a quedarme con la primero. Colocamos los vectores I, J y K como cabecillas de estas columnas. Ok, como líderes. Piensen que esto es como, miren, de hecho, miren, esto es como la acera y va el desfile. Y entonces estos tres están marcando el paso, ¿no? Son los que van indicando aquí digamos, es la vista aérea de un desfile. Bueno, siguiente, antes de asignar los signos, ¿qué sigue? Tenemos, los acomodamos, ¿no? Que es 4, 1. ¿Y esos elementos cómo se llaman? Sus componentes. Exacta, colocamos las componentes del vector f, porque es el primero que va aquí. Ok, entonces mandamos detrás de estos a los cadetes 4, 3, y aquí ¿qué vamos a colocar? 0. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún número real escalar que lo acompañe al vector. Ok, aquí, bueno, aquí explícitamente no está la componente K. O sea, la componente Z no está aquí. Recuerdan que, y en ese caso, como vimos en su momento la clase pasada, podemos poner a mano nosotros el vector K, pero acompañado del 0, porque así no alteramos nuestro vector dado. Entonces,
Una pregunta, profe. ¿La multiplicación vectorial solo es para vectores en tercera dimensión? Exactamente. Necesitamos, en general, se necesita la notación de los tres vectores. O sea, I, J y K. Entonces, notación sí. Sí. Entonces, por eso, aunque tú me pidieras que lo veamos en dos dimensiones, que justamente es esta, F y H, por la definición del producto vectorial, tenemos que utilizar los vectores tridimensionales. Ok, bien. Entonces, listo, ya quedó. ¿Qué colocamos a continuación? Las componentes de H. Las Del componentes de vector. H, del vector H, correcto. No, otra aclaración, ¿no? Estamos llamando vector H, no vector DH. Es vector H, muchachos. Entonces, bueno, la proposición de no es correcta. No es un vector de algo. No, es el vector y el nombre. Bueno, entonces las componentes en este caso son -2. Vean, -2 es todo el signo. Y después 4 o más 4. Listo. ¿Qué más podemos decir para la otra columna? Que es 0 para el vector K. Es 0 en el vector K, o sea, no hay componente Z en este vector. Aquí a mano, nosotros podemos agregarle un 0K y no alteramos absolutamente nada de nuestro vector. Sigue estando en el plano XY. Siguiente paso. Ya podemos proseguir a lo que siga de ir tapando los vectores para quedarnos solamente con uno. Ok, bueno, ahora sí, previo a eso, lo que habías comentado anteriormente. Le asignamos a cada uno de estos cadetes, las cabecillas de cada fila, un signo más, un signo menos y un signo más. Alternamos estos signos. ¿De acuerdo? Los alternamos. Son como sus pancartas. Piensen que cada uno de ellos lleva una pancarta. Y su pancarta, ¿vale? Es esto. Profe, una Sí, pregunta. ¿Y esos, por ejemplo, esos signos, por definición ya están así o podemos alternar, por ejemplo, no sé, menos I más J menos K? ¿O tiene ok. que ser así ya? Tiene que ser así. El Ok. orden, digamos, este más, este menos alternados, tienen una razón de ser. Pero la razón de ser de estos signos radica en revisar la teoría de determinantes, cosa que Ah, no es nuestro interés. Entonces, ok, digamos, ok. como acto de fe o acto de buena fe, esos son los signos. El I siempre con el más, J con el menos y el K le toca también más. Ok, ¿Vale? bien, gracias. De nada. Siguiente paso entonces es igualamos y desarrollamos. Comenzamos a hacer nuestro desarrollo. Entonces, el primer paso va a ser, o el siguiente paso, construir nuestro determinante, nuestro nuevo determinante. Y para ello, procedemos a eliminar los elementos que están en la columna hacia abajo y los elementos que están al costado de este elemento I. Y desarrollamos lo que está aquí. Los copiamos a ese determinante. Entonces, en el mismo orden. Entonces, vean, va a quedar el 3, Por 0. el 0. No es por. Estamos simplemente llevándolo. Ah, sí, cierto. Y no hemos estado haciendo alguna operación todavía. Sí. Ok, entonces los colocamos aquí. Y esto que está, que hemos colocado, lo vamos a hacer acompañar por este elemento. Entonces, esto va a ir por I. No pongo el signo más, repito, porque se sobreentiende que esto es positivo. Listo. ¿Comentarios, preguntas en esta parte, muchachos? No. Vale, bueno. Entonces, siguiente paso. Cancelamos ahora esta
los elementos de esta fila, la segunda fila, y eliminamos estos otros elementos. Bien, desarrollamos. Este sí tiene un signo menos. Entonces lo colocamos justo aquí al inicio y después nuestras barras de determinante. Y vaciamos la información que tenemos de los elementos que sobrevivieron. Quedó el 4, quedó el 0, sobrevivió el -2 y quedó otro 0 por acá. Y esto se hace acompañar por el vector J. ¿Ok? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Gracias. ¿Todo Bien, bien? bien. Vale. Bueno, siguiente paso. Y casi ya, bueno, casi de los últimos, al menos para quitarnos de encima ese determinante 3×3. Cancelamos ahora esa última fila, perdón, columna, y todos los elementos al lado del K, bye. Se eliminan. Entonces ponemos un signo más, o sea, este signo positivo, y colocamos nuestras barras de determinante. Listo. Y copiamos la información que tenemos, ¿no? 4 y 3, 4 y 3, y abajo -2 y 4. Listo. Y esto lo hacemos acompañar o multiplicar por el vector K. Muy bien. Llegados a este paso, ya nos quitamos ese determinante 3×3 y desarrollamos ese determinante 2×2, como les comenté. ¿Y qué ¿Qué no nos forma va a dar es? 0? ¿Cómo? No nos va a dar 0 ese vector. O sea, no va a haber vector en I, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Ahí, ya. Estás viendo el futuro. A ver, si desarrollamos esto, ¿qué nos va a dar? A ver, vean. Sería 3. 3 por 0. 3, exacto, 3×0. O sea, estamos haciendo la operación, recuerden, elementos en la diagonal los multiplicamos y le vamos a restar la multiplicación de los elementos en la antidiagonal. Entonces aquí va un menos la multiplicación de los elementos en la antidiagonal, 4 por 0. Y esto es acompañado de I. Así. Siguiente término, vean, colocamos el signo menos, abrimos paréntesis para desarrollar el determinante que está arriba. Y misma operación, misma receta de cocina. No le estamos alterando nada a la recetita esa. Al 4 lo multiplicamos por el elemento que está en la diagonal y le restaremos el producto de los que están fuera de la diagonal o en la antidiagonal. Entonces 4 por 0. Aquí bien bonito el 0. Ajá. Menos, con todo y signo, -2. Ok, por 0. Bueno, aquí va en rojo. 0. Y eso acompañado de J. ¿De acuerdo? Y finalmente, el último determinante. Un más. Y ahora sí, ¿qué va a quedar en este determinante? 4 por 4. 4, ajá, el 4 en azul, con el 4 en verde. Listo. Ahí está el producto de los elementos en la menos, que sigue a continuación. -2 por 3. Ok. -2, el que está en verde, por el 3 en azul. Ahora, aquí es muy importante que noten que hay mucho juego con los signos menos. Por eso aquí el signo de agrupación sí es muy importante que lo pongan. Que se valgan de las llaves, corchetes, paréntesis, para indicar bien las cuentas. Vean, aquí hay un menos del número 2 y aparte un menos por la receta del propio determinante.
Entonces, mucho cuidado con cómo operan. Bueno, seguimos acá. ¿Qué nos va a quedar en el elemento? 0. 0. 0, vale. Eso significa que podemos omitirlo. Podemos no colocarlo. Sí. Lo mismo acá, ¿no? Ese Sí, elemento también 0. Entonces, lo único que nos sobrevivió, ¿qué fue? A ver, ¿qué resultó de esta cuenta? 22K. 22 son 16, 22, sí. ¿Todos de acuerdo que es un 22? ¿Que resulta de aquí? Sí. Sí. Sí, profe. Vale. Vale, entonces, vean, 22 veces el vector K. Listo. Entonces, vean, Profe, sí, bueno, aquí tengo una pregunta porque con respecto a las operaciones que hacemos con vectores, ajá, por ejemplo, en la suma de dos vectores podemos ver que es obtenemos una fuerza resultante y vale, esa ajá, sería como que su aplicación, ¿no? sí, Entonces, como, ¿qué aplicación tendría el producto cruz? O sea, como físicamente, por ajá, decirlo de esa forma. vale, muy bien, muy buena pregunta. Este, a ver, aquí te voy a poner aquí el comercial rapidísimo. ¿Han escuchado ustedes del brazo de palanca? O del torque o torca? Sí, Bueno, sí. bueno, pues nosotros en la vida cotidiana utilizamos ese concepto. No con ese nombre, pero sí lo utilizamos. Por ejemplo, vean, esto que estoy aquí dibujando es una puerta. Aquí está su perilla, ¿vale? Entonces, bueno, puede ser algo, si ustedes, bueno, tienen en su habitación o en algún lado una puerta, ok, con una perillita, vale, entonces así. Entonces aquí están las bisagras, ¿de acuerdo? Por acá. Por acá tenemos las bisagras. Entonces, noten que esta puerta, pues va a girar alrededor de este eje. Va a girar. Vamos a abrir y cerrar. Abrir o cerrar. Bueno, viene aquí esa parte de la torca o cómo surge. Bueno, ese concepto lo que nos dice es lo siguiente. Tú tienes un eje de giro, así lo vamos a llamar, un eje alrededor del cual un objeto, en este caso este sólido, va a rotar. Entonces, para que tú puedas abrir la puerta de tu casa, necesitas aplicar una fuerza, ¿no? Esa fuerza siempre nosotros la aplicamos en la perilla para empujar o jalar, ¿ok? Pero esta fuerza, a ver, aquí le voy a poner así, F, ¿ok? Es un vector. Bueno, la distancia que separa la perilla, que es donde colocamos la fuerza, y el eje alrededor del cual queremos que rote, lo podemos representar a través de un vector R, que se llama brazo de palanca. Pues resulta que la torca es el producto vectorial de estas dos cantidades, de estos dos vectores. Es decir, que se calcula de esta manera. Pero más allá de eso, ¿qué información me dice? Ah, bueno, pues el valor de la torca, así se le conoce, o torque, me indica si yo soy capaz de, con esta fuerza y este brazo de palanca, poder poner a girar el objeto. ¿Qué pasaría? No sé si se han hecho esa pregunta. ¿Qué pasaría si la perilla de la puerta no estuviese en este lugar, en este lado, si no estuviese cerca, aquí? O mejor dicho, ¿por qué no se coloca aquí? Porque quizás sería más complicado, la fuerza no se distribuiría. Necesitaría más fuerza. Necesitaríamos una fuerza mucho más grande para ponerlo a girar, puesto que su brazo de palanca, vean, es casi cero, es muy pequeñita. O sea, la perilla estaría muy cerca del eje de giro. Eso significa que, bueno, a nivel físico, la torca es muy, muy pequeña, o sea, casi un valor cero, y eso se traduce a que va a ser muy difícil poner algo a girar con la perilla, bueno, en este caso la puerta, muy cerca del eje de giro, cerca de ¿Y las bisagras. esto puede relacionarse en un vehículo con el torque?
Para las... torque, Directamente se podría relacionar con el cigüeñal, que es donde se aplica más el torque y esa fuerza por distancia. Sí, Ajá. claro, el torque, los caballos, pero ya llevados a torque, ¿no? Al empuje. Lo que te produce, o sea, el concepto de torca, concretamente, bueno, aquí es lo estoy representando con esta letra, nos dice, o no, aparece cuando queremos poner algo a girar. O sea, para poner a girar algo alrededor de un eje concreto, particular, tenemos que aplicar una fuerza. Entonces la torca, así nos dice eso. O sea, nos mide qué tan fácil o difícil va a ser poner a girar a ese objeto alrededor de un eje con la fuerza que le estamos nosotros proporcionando. Y la manera de calcular esa cantidad que les digo es justamente mediante el producto vectorial. ¿Ok? Entonces, esa es la interpretación física o la aplicación física. Ok, bro. Gracias. ¿Vale? ¿En dónde más aparece esto? Por ejemplo, vean cuando... ya sé dónde. Súper seguro que sí. Una palanca. O el sube y baja. El sube y baja o la palanca funcionan bajo este mismo principio. Sobre el producto vectorial. Entonces, como saben, para mover algo, por ejemplo, imaginen que ustedes quieren mover un objeto acá, que esté colocado aquí, necesitan incrementar la distancia del brazo de palanca si quieren utilizar una fuerza muy pequeña. O si el brazo de palanca no lo pueden modificar, entonces tienen que poner una fuerza muy grande aquí para lograr mover este objeto. Entonces el principio físico detrás del funcionamiento de una palanca es justamente el producto vectorial o producto cruz. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí en su casa, la siguiente vez que abran la puerta, bueno, pues vean que hay física. Y en concreto, pues rotaciones. Pero bueno, ya en su momento los veremos también. Tenemos a jugar con esa parte. Bueno, preguntas con el desarrollo de ese ejercicio, de este primer caso. Profe, yo tengo una Sí. duda, pero en el anterior, en el ejemplo, en el signo, en el signo menos, ¿se hace como igual el producto de los signos y ya? Para obtener el más al último. A ver, ese es el... no, por lo que entiendo, no te refieres a F cruz H. No, ese me quedó claro porque, bueno, Ah. al final de cuentas se eliminaron. Ajá. En el de arriba, aquí el dice. CY Ajá. le asignó el signo más. CY, ok. Es que, a ver, aquí le estoy diciendo que el CY va incluyendo el signo menos. ¿Por qué? Vean lo que sucedería acá. Si estos, bueno, aquí se perdió información evidentemente porque se hizo 0. Ajá. Pero si no fuese 0 esto, ponle tú que aquí, por las cuentas, hubiese sido 8. Ajá. A este 8 después, o sea que salió del paréntesis, después hay que multiplicarlo por este signo. Ok. Y ese es, y bueno, te quedaría menos 8J. Sí. Entonces nota que cuando te pregunte, ¿y cuál es la componente Y de este vector? Tu respuesta es menos 8. Ya le estás pegando el signo menos al numerito. Ok. Sí, está bien, profe. Gracias. ¿Nada? Ok, vale. Vamos a continuar entonces ahora invirtiendo el orden de los factores. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a hacer la operación H cruz F. Entonces a continuación vamos a hacer la operación H cruz F. Entonces, regla de que hemos visto. Ok, aquí tal vez voy un poco más rápido. Porque pues prácticamente es la misma. O sea, los pasos de baile son exactamente los mismos.
Lo único que cambian en estos pasos de baile son los participantes. I, J y K, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ir después? ¿Qué vamos a anotar a continuación en esta fila? A ver, aquí está la información. Menos 2, 4 y 0. Correcto. Menos 2, 4 y 0. Y la razón es porque estos elementos, estos escalares, son las componentes de H. Entonces, H va primero, pues primero van sus componentes. Hay que ser ordenado siempre. Después vamos con las componentes de F, que son, según nuestro enunciado, ¿quiénes son esas componentes? 4, 3 y 0. 4, 3 y 0, correcto. Tengo que asegurarme de alguna manera que pues andan despiertos. Por eso les voy a estar preguntando. Bien, listo. Siguiente paso. Ya tenemos esto acomodado. Siguiente paso. ¿Los acomodamos? Pero, ¿cómo hacemos eso? Alternar los signos. Exacto, alternar signos. Les ponemos un pancarta. Estos no pueden moverse si no tienen su pancarta. Entonces aquí está su pancarta, cada uno de ellos. ¿Vale? Bueno, aquí quito un poquito la anotación. Entonces, listo. Ya llevan sus pancartas. Ahora sí, siguiente paso. Pues ahora sí Es que- acomodarlos. Ok, pero ¿cómo acomodamos? O sea, ¿cómo sabemos qué acomodamos? Eliminamos los elementos debajo de I y los de costado y ya lo que queda. Exacto. Y lo que queda es lo que vamos a acomodar. Exactamente. Entonces eliminamos elementos en la columna y en la fila o al costado de I. Listo. Ahora sí, ya es más indicar qué elementos vamos a acomodar en el siguiente determinante. Entonces, en este caso, el siguiente determinante, ok, es uno más pequeño, ¿qué elementos va a llevar? ¿Cuál toca aquí? A J, ¿no? Menos 2 por 0. 4 por 0. Bueno, A ver, menos 2, 0. pero el menos 2 ya fue cancelado. Es 4, 0 y 3, 0. Exacto. Cierto, no pasamos al siguiente. Estamos en 4, 0 y 3, 0. Muy bien. Y esto va a ser acompañado de I. Listo. Siguiente paso. Colocamos el signo correspondiente, que sería menos. Ok. Signo sería un signo menos. Aquí de ley va un signo menos. Ponemos las líneas que indican determinantes. Líneas que declinan determinante. Y ahora ponemos lo que sería menos 2, 0, 4 y 0. Y ya se le corresponde el vector J. Ok, pero ¿cómo llegamos a esos elementos? O sea, ¿cómo sabemos que esos son los elementos que tenemos que colocar? Porque como corresponde J... Cancelando los componentes que no necesitamos. Entonces, antes de hacer la colocación, debemos de cancelar. Entonces, cancelamos los elementos que están debajo de J, como es la segunda columna, abajo de J, y los elementos que están al lado de J. Listo. Ahora sí, ya es más fácil identificarlo. Sí. ¿En la tarea tenemos que hacer esas rayas como para cancelarlos o no es necesario? Va a depender de cada uno de ustedes. Si les es fácil ir identificando qué elementos van en cada determinante, lo pueden, no hay problema.
si ponen, aquí yo, obviamente yo tengo la libertad de tacharlos porque pues lo puedo borrar, ¿no? Pero en la libreta, evidentemente, pues rayón que hacen, rayón que deja huella. Entonces, lo que yo sugiero es que pues coloquen lápices, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, esta línea que sea un lápiz y esta otra, otro lápiz, y así ya es más fácil. Y así ya no rayan, pero al menos sí están aplicando la técnica para cerciorarse de qué elementos van a ir incluyendo en cada paso. Entonces, o sea, aquí me equivoqué. Los pasos sí son, sí, o sea, depende de qué tan fácil les sea a cada uno identificar los elementos que van en cada determinante. Bien, siguiente paso. Cancelamos. Signo. Sí. Cancelamos lo que está debajo de K y lo que está al costado. Ok, esto se va. Y entonces el determinante que nos queda por resolver, bueno, el último por anotar es este, ¿no? Que se forma por qué elementos. Menos 2, Menos 2, Menos 2, 4, 4, 3. 4 y 3. Esos elementos, bueno, este determinante se va a hacer acompañar de el vector K. Listo. ¿Vale? Entonces, ya como resultado, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues ahí vamos a poner 0. Exacto. O sea, aquí uno ya puede ver. Correspondiente a la vector I. Exacto. O sea, uno aquí ya puede ver que el resultado de esto va a ser 0. Ajá. Acá también va a ser 0. Entonces, lo único que hay que trabajar es este elemento, el tercero. Entonces, ¿qué nos va a quedar en el tercer elemento? Podemos abrir paréntesis y 10. colocamos Menos menos 2 2 por 3. por 3. Okay, menos 2 por 3. Producto de los elementos en la diagonal. Menos siempre, el producto de los elementos en la antidiagonal. En este 4 caso, por 4. 4 por 4. Muy bien. Y esto es acompañado del vector del vector K. ¿Y cuál es el resultado? Menos 22. Menos 22 en la dirección K. O Z también. Oh, salió lo mismo, pero del otro lado. Entonces vean. Salió lo Pues, mismo apuesta, ¿no? exacto. O sea, el módulo es el mismo. 22 y 22. Pero la dirección es totalmente diferente. Este apunta hacia el Z positivo y este apunta en el Z negativo. Y lo único que hicimos, noten, fue intercambiar el orden. Por eso en el producto vectorial es muy importante cuidar el orden de los factores, cómo los ordenan. Vamos a hacer un esquema de esto para que veamos gráficamente cómo se visualiza esto que acabamos de hacer. Entonces voy aquí a hacer un dibujito. Déjenme ponerlo. A ver. Ya sé. Ok. Este es mi eje Z. Vean, este es el eje X. Y por acá, bueno, voy a hacerlo así. El eje X. Y a ver si me queda bien. El eje Y. ¿Vale? Entonces dejen nombrarlos. Este es el eje X, el eje Y y el eje Z. ¿Sí es claro cómo está aquí ordenado todo? El plano XY, vean, es el suelo. Es decir, esto que está aquí. Todo esto es el suelo. Z me está aquí indicando hacia arriba, digamos hacia el techo, y menos Z está indicándome hacia el centro de la Tierra. Bueno, si queremos dibujar el vector F, me dijeron que está. Pues en el 22K positivo.
No, el vector F. El F está en el 4i más 3j. 4i, 3j. Ok, vale. Entonces, voy a intentar dibujarlo aquí. A ver, déjenme poner esto así. Colores. Ok, vean. Entonces el vector F anda en este cuadrante. Anda en esta dirección. O sea, está en el suelo, ¿eh? O sea, tal vez es el problema de querer dibujar algo de tres dimensiones en un plano, en algo en 2 dimensiones. Entonces, este vector F, quiero que con toda la imaginación del mundo lo visualicen en el suelo, en el plano XY. Entonces, vector F. El vector H, ¿dónde está ubicado? Menos 2 más 4. Menos 2i más 4j. Entonces, en el eje X negativo, vean, se mete hacia la pantalla, ¿no? Digamos, hacia adentro. Entonces, en ese sentido, el vector H comienza en las X negativas, en las Y negativas, X negativas, perdón, X negativas, y después hacia el Y, ¿no? Positivo. Entonces, vamos a ponerlo así. ¿Ok? Entonces, aquí voy a poner la dirección. Y aquí vamos a tener al vector H. Bien. Entonces, estos vectores, ¿vale? Bueno, este es un vector. Vamos a ponerle un nombre. ¿Cómo lo quieren bautizar? R. El vector R, ok. El vector R. El 22K. ¿Y al de abajo? ¿Qué nombre le podemos asignar? Y pues D, ya nadie dice nada. R2. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué nombre? R2. Otro. D. D. D, ok. Sí, sí, sí. Vale, entonces, listo. Entonces, ahora vamos a dibujar el vector R. El vector R, vean, es 22K. Significa Que va hacia Z, ¿no? que va en el eje Z 22 unidades hacia arriba. Entonces es un vector muy, muy largo. Ok, lo voy a poner así. Ahí está. Este que está aquí es nuestro vector R. En rojo. Y el vector D, ¿hacia dónde está? ¿Hacia abajo? Hacia abajo en el eje Z. Entonces, este nuevo también tiene 22 unidades de módulo, como módulo, pero está apuntando totalmente hacia abajo. Bueno, profe, una pregunta. Sí. ¿Y esos vectores para qué nos sirven? A ver, les había comentado la interpretación de esto. O sea, la utilidad de esto va a ser más adelante cuando veamos torca, cuando veamos los giros. Ah, ya, ya. O sea, esa herramienta que estamos viendo nos va a ser útil para describir giros alrededor de un eje. Como puede ser justamente el movimiento de una rueda de carro. O sea, para poner a girar una rueda de un automóvil, pues vamos a aplicar una fuerza. Y relacionada a ello, pues está justamente la torca. Ok, entonces bien, muchachos. Ahí está nuestra representación. Vean, el efecto de multiplicar f por h nos da el vector R, pero por el contrario, si multiplicamos h con f, es decir, invertimos el orden, nos da d. Y espero que sea claro para todos que la diferencia entre R y D son justamente 180 grados. Están girados entre sí 180 grados.
¿Preguntas, comentarios? Ahorita hablando de los grados, me surgió una duda, profe. Sí. Si para las dimensiones 2D el coseno le corresponde a la componente X y el seno a la componente Y, para sacar en uno de 3 dimensiones, ¿qué le corresponde a la componente Z? Eso que, bueno, creo que está relacionada con una pregunta que hiciste la clase pasada, en el que comenté, mencioné los llamados cosenos directores. La verdad no me acuerdo. Sí, entonces, para ubicar a un vector a partir de los ejes X, Y, Z, evidentemente ya un ángulo no nos es suficiente. Tenemos que hablar de 3 ángulos, uno por cada eje. Ya esos ángulos se les conoce como cosenos directores, porque justamente se definen a partir de un coseno, todos ellos. Ok, bien, entonces, si no se me come el tiempo, bueno, vamos a ver entonces dudas con la propiedad número 1, geométricamente o gráficamente, ¿qué está representando? ¿Qué significa esto? Entonces recuerden que en el producto vectorial el orden de los factores sí altera el producto. Siempre. Bueno, paso a la propiedad número 2. Me voy para acá. Mi división. Y entonces vamos a ver. Vamos a mencionar rápidamente la propiedad. La propiedad 2, bueno, esa es vieja conocida. No, como tal no nos va a decir algo nuevo. Vean, la propiedad 2 dice lo siguiente. Bueno, déjenme aquí ir escribiendo. Entonces, hay una operación que me está haciendo falta entre los vectores, pero eso lo voy a poner con otro color para hacer énfasis. Ok, entonces, a ver, ¿cómo se llama esa propiedad? Distributiva. Exactamente, distributiva. Entonces, como ven, lo que me está diciendo en palabras muy simples es que si yo tengo la suma de 2 vectores y hago el producto cruz con un tercer vector, eso es exactamente igual a que haga el producto vectorial con los vectores por separado, es decir, A con B y después A con C, y después lo sume. O sea, voy a obtener exactamente el mismo resultado, ya sea que siga el camino de la expresión izquierda o el camino aparentemente más largo del lado derecho. Obtengo siempre la igualdad. Entonces, la propiedad llamada distributiva se sigue cumpliendo en el producto vectorial. Propiedad distributiva. ¿Vale? Y finalmente, la propiedad 3, esta está ligada un poquito a la propiedad 1, bueno, a la gráfica que acabamos de construir. Dice lo siguiente. Déjenme aquí poner el color. Bueno, de hecho yo creo que voy a poner con un color distinto para resaltarlo. Dice lo siguiente. El vector C que se produce de A cruz B, ¿ok? Justamente el del que hablamos hace unos momentos, siempre es perpendicular, o bien el sinónimo que vamos a utilizar aquí es ortogonal. ¿Ok? Es ortogonal o perpendicular a los vectores A y B.
¿Ok? ¿Recuerdan qué significa que algo sea perpendicular? Que una recta sea perpendicular a otra. ¿Qué significa que dos rectas sean perpendiculares? Que Que formen forman 90 un grados. ángulo de 90 grados. Exactamente. Es decir, los vectores forman un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Los vectores, vean, bueno, aquí me voy a aclarar. A y C y B y C forman un ángulo de 90 grados. Ahora les muestro cómo. A ver. Vean aquí lo que quiero decir con esta idea. Básicamente lo que me está diciendo esta propiedad es lo siguiente. Si tú tienes un vector A, ¿ok? El que sea, no importa qué dirección esté, por ejemplo así, ¿ok? Y tienes, este es el vector A, ¿ok? Este es el vector A, y tienes un segundo vector B, no importa su dirección, ¿ok? Lo puedes construir de esta manera, así lo voy a poner, ¿ok? El vector C, el que uno construye a partir del producto vectorial, tiene la propiedad o la característica de que siempre va a formar 90 grados con A y con B. Vean, aquí, el ángulo que hay entre C y B es de 90 grados y el ángulo que hay entre C y A también es 90 grados. Siempre, 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 siempre. Eso se va a cumplir para cualquiera de dos vectores que ustedes que empleándolos construyan ustedes un tercer vector a partir del producto vectorial. Vean el ejemplo que teníamos justamente. ¿Dónde estaban los vectores H y F? En el plano. Y los vectores R y D, ¿dónde terminaron? Sobre el eje Z. Vean, aquí hay 90 grados y aquí también hay 90 grados. Y lo mismo con el vector D. Entonces, es otra propiedad importantísima, muchachos, que uno tiene que recordar del producto vectorial porque les va a simplificar la vida. Y finalmente, bueno, esto último lo voy a poner así. Finalmente, esto. De manera gráfica, de manera gráfica, uno puede determinar la dirección del vector C a través de la llamada regla de la mano derecha. No sé si habían escuchado hablar de ese término. De la llamada regla de la mano derecha. No sé si habían oído hablar de ese término o esa regla. No, la verdad no. Ok, bueno. Voy a... Sí. Ok, bueno, te los voy a mostrar gráficamente. De hecho, voy a por eso encender la cámara. Bueno, a Es ver. la que se ocupa el magnetismo, ¿no? Sí, una de las aplicaciones importantes es en electromagnetismo. Ok, entonces sí. ¿Vale? Pero, bueno, quien ya, perfecto. Quienes no, bueno. Entonces, gráficamente, uno puede determinar, o sea, en papel, digamos, si uno tiene los vectores dibujados, utilizando la regla de la mano derecha, uno puede conocer la dirección que tendría el vector C. Entonces, aquí vean,
A, aquí la operación que estoy diciendo es que C, aquí C es igual a A cruz B. ¿Vale? Eso quiere decir aquí que estoy multiplicando en esta dirección. O sea, A con B, en ese orden. Si yo cambio el orden B con A, mi vector va a quedar por abajo, como vimos en el ejemplo. ¿Vale? Entonces, a ver, déjenme. Voy a cambiar de pantalla. Voy a dejar de compartir. Y espero que me puedan ver. Entonces, a ver. Yo estoy aquí en la pantalla. No sé si me alcancen a ustedes a distinguir. Tengo una pluma azul. Un plumón rosa. Entonces, esta pluma azul va a ser el vector A. Y ese plumón rosa es el vector B. Entonces, vean. Aquí están mis dos vectores. Estoy colocándolos para que coincidan su origen. Entonces, vean, la regla de mano derecha me dice, coloque la palma de su mano derecha sobre el primer vector. ¿Ok? Entonces, en este caso, va a ser A. Entonces, mi palma sobre el primer vector. Y cierro mi puño en dirección al siguiente, a B. Así, vean. El pulgar me va a indicar la dirección del vector C. Entonces, ahí está. A con B y el vector C sería así. ¿Qué pasa si invierto el orden de mis factores? B con A. Entonces, ahora la palma de la mano derecha sobre el vector B y cierro en dirección al vector A. Y vean hacia dónde apunta mi pulgar ahora. Hacia abajo. Entonces, ahí está la regla de mano derecha. De manera gráfica o esquemática, podemos nosotros aplicarla para conocer las direcciones del vector resultante o del vector C. A cruz B, B cruz A. ¿Ok? Entonces, evidentemente no estoy viendo si ustedes lo están intentando, pero si lo llegan a intentar en algún momento, pues nada más háganlo con cuidado, no se vayan a lastimar la mano. Pero el nombre justamente del regla de mano derecha viene por el hecho de que ocupamos la mano derecha para hacer esta representación. Nunca ocupamos la izquierda, no hay una regla de la mano izquierda. ¿Ok? Entonces, gráfica, bueno, esa es la manera en que uno puede visualizar justamente esta interpretación de lo que les estoy aquí mostrando. ¿Vale? ¿Preguntas, muchachos? ¿Finales con relación a esto? Todo bien, todo bien. Ok. No sé por qué no. Honestamente, ya después de la evaluación ya no les creo, así que todo bien. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, pues ya no voy a poder. Profe, es que es más fácil hacer los ejercicios así de esta manera, pero ya de manera aplicada y en problemas es más complicado entenderlo. Pues podría ser las aplicaciones. Pues al final lo que ustedes necesitan son las aplicaciones, ¿no? Entonces, pues y para ello sí hay que quebrarse un poquito la cabeza en entender los problemas. Bien. Bueno, ok. Bien, muchachos, pues entonces hasta este punto estaremos terminando nuestra sesión de este día. El día miércoles retomaremos un poco el producto punto y el producto vectorial para mostrar más interpretaciones geométricas, ver algunos ejemplos más, y ese día ya les estaré dejando la tarea número 3, que corresponde al segundo parcial. Sería la primera tarea del segundo parcial. Y ya el día jueves, que tenemos 2 sesiones, empezaremos con todo lo de cinemática.
ahora sí velocidad, aceleración y todo eso, comenzaremos a revisarlo. Ok. Bien, entonces, pues, para que puedan llegar a tiempo a su siguiente clase, pues aquí estaremos terminando este día. Buen día. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego, buen día. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego, buen inicio de Hasta luego. semana. Buen día.